países, uno europeo, otro hijos de europeos como los Estados Unidos, anglosajones. Hay ejemplos no anglosajones, sí, claro. Japón. Japón era una isla absolutamente miserable. Cuando en 1853 el Comodoro Perry llega a Japón, Japón se había cerrado durante 200 años al mundo. El mundo había avanzado, Japón no. Y entonces el Comodoro Perry llega a las costas japonesas. Los japoneses lo reciben con desprecio, como habían siempre recibido todos los extranjeros. Y Perry le dice que tienen que abrir sus mercados a las mercaderías norteamericanas. Los japoneses, por supuesto, dicen: ¿y este quién es para pedirnos esto? Si los japoneses dudaban, los japoneses, que los occidentales fuesen hombres, creían que eran mitad hombres, mitad perros. No sabían si eran perros hombres o hombres perros. Es el desprecio que tenían sobre ellos. Claro, cuando Perry empezó a tirar bocanadas de fuego, es decir, cañonazos, los japoneses se dieron cuenta que algo raro pasaba, porque ellos estaban vestidos de samurái, y los samuráis contra las armas de fuego no podían hacer nada. El Japón tuvo que abrirse incondicionalmente a Estados Unidos primero y a las potencias europeas después. No manejó nunca su aduana en ese momento. Esto provocó un shock en Japón, un shock tan grande que hubo japoneses, como hubo personas también que pensaron eso en Argentina, diciendo que el problema era la raza, que la raza japonesa era una raza maldita, y que entonces tenían que venir europeos como sementales para poder mejorar la raza. Lo mismo empezó Sarmiento en Argentina. No era el problema la raza, el problema era realizar la insubordinación fundante. Y ahí hay un grupo de intelectuales y de jóvenes japoneses que va a realizar la revolución Meiji, y el Japón se va a encaminar a realizar su insubordinación fundante. Pero cada país la realiza a su manera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había puesto barreras proteccionistas. Alemania había puesto barreras proteccionistas. El Japón no podía. No podía porque se lo prohibían los tratados internacionales. Los tratados injustos que había firmado. Y entonces tenía que inventar una forma de industrializarse totalmente distinta. Y el Japón va a inventar, es el primer país que va a inventar el socialismo nacional. ¿Por qué? Porque el Japón tenía unas minas de cobre y de oro. La va a estatizar. Con ese dinero, el Japón va a pagar dos cosas. Primero, va a pagar enormes expediciones de profesores japoneses y estudiantes que van a recorrer el mundo para ver qué es ese mundo que lo ha atropellado a ellos. Y después, para mandar estudiantes a estudiar todo afuera, pero que tienen que volver. No que tienen que quedarse afuera, tienen que volver para enseñar a los japoneses lo que han aprendido. Y es el Estado el que va a crear las primeras industrias japonesas. ¿Saben cuál fue la primera industria japonesa? Algo que nos puede parecer ridículo: cajas de fósforos. Los japoneses sabían hacer fósforos. Y así van a crear toda la industria, desde los fósforos, la industria textil, la metalmecánica, la industria naviera. ¿Y quiénes van a estar a cargo de esas industrias? Van a estar a cargo antiguos samuráis que van a estar a cargo de esas industrias. No hay disciplina en las industrias al principio, como la que uno cree que hubo siempre en Japón. No la hay. Costaba mucho disciplinar una población que había sido siempre una población campesina y que no estaba acostumbrada al trabajo industrial. Es natural. Si yo toda la vida estoy trabajando en el campo, la primera vez que voy a una fábrica y agarro una llave inglesa, un destornillador, se me cae de la mano, porque no estoy acostumbrado a ese tipo de trabajo. No es por torpeza ni falta de inteligencia, es porque me dediqué toda la vida a un trabajo distinto. Y entonces en Japón el Estado va creando cada industria. Crea un astillero, compran los planos a los británicos, y ahí se dan cuenta de una cosa muy importante, porque los tipos hacen el barquito, ponen el barco al lado y el barco hace vuelta a campana. En Japón había cosas que no se podía hacer muy chistosos, porque delante del emperador, si un barco daba vuelta a campana, no era para reírse. Estaba en juego la vida a uno mismo. Entonces los japoneses se dan cuenta, después de dos experiencias, que le pasa lo mismo, que le han vendido los planos falsos. Le han vendido planos que están equivocados, que tienen la línea
errónea. Y entonces dicen, no alcanza con comprar llaves en manos, no alcanza con comprar la fábrica y los planos, tenemos que crear nuestros propios ingenieros. Y para eso van a estudiar afuera para que vengan de vuelta a enseñar acá la industria naval japonesa. ¿Y cuánto tiempo duró esto? ¿Cuánto tiempo duró el proceso de insubordinación fundante japonés? Hasta que Japón realmente se convierte en una potencia industrial. Muchísimo tiempo. Le voy a poner el ejemplo de la industria automotriz, que no está en el libro. La industria automotriz japonesa va a surgir a partir de 1930. En 1930, el Japón decide expulsar a General Motors y a Ford, que armaban autos en Japón. Los expulsa para crear su propia industria automotriz. Y entonces el gobierno japonés va a recurrir a un industrial japonés que se llamaba de apellido Toyoda, no Toyota, Toyoda. Este japonés hacía máquinas de coser, como las que usaba mi abuela. No sé si ustedes quizás tendrán una abuela en la casa que ve esas máquinas de coser que se mueven con la patita, ¿no? Pedal con la patita. Y entonces le dicen, Toyoda, ¿usted puede fabricar autos? ¿Por qué le hacen esa pregunta a él? Porque él tenía un hobby. Detrás de la fábrica armaba y desarmaba autos importados. Era una especie de mecánico. Y él dice, no, porque hacer máquinas de coser es una cosa. Hacer autos, que era la tecnología de punta en ese momento, es totalmente distinto. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo armar y desarmar un auto, pero no fabricar un auto. Pero dice Toyoda, si me dan tiempo y financiamiento, puedo. Tiempo. ¿Tiempo para qué? Para mandar a mi sobrino a Estados Unidos con un grupo de jóvenes. Algunos van a tener que ir a trabajar a las fábricas, otros inscribirse en las universidades, otros comprar planos, hacer piratería informática. Cuando ellos vuelvan, montaremos una fábrica acá. Así surge Toyota, porque Toyoda, para hacer un nombre más comercial, se puso Toyota. Esa fue la primera fábrica de automotores de Japón. Ahora, ¿es que esta fábrica tuvo éxito? No, ninguno. Porque los autos eran malos y porque no había quien pudiese comprar autos en Japón. Y entonces, ¿a quién iban a vender? Al ejército, al Estado, pero también el Estado crea algo nuevo. Dice, bueno, vamos a crear la posibilidad de una flota gigantesca de taxis, que era una forma de subvencionar a nosotros, porque uno iba, pedía al banco un crédito para el taxi y entonces iba con la plata a Toyota y sacaba el auto. En realidad era como subvencionar directamente la producción. La producción de Toyota estuvo constantemente subvencionada. Fue el más claro ejemplo de cómo se crea una industria a partir de una decisión estatal. Tanto estuvo subvencionada que viene la Segunda Guerra Mundial, el Japón queda derrotado. No se olvide nunca que el Japón se salva de milagro de ser Filipinas, porque cuando Japón se rinde, la directiva de MacArthur, del gobernador, era que el Japón no podía tener un grado de desarrollo industrial superior al de sus vecinos que habían agredido, es decir, superior al de Filipinas, superior al de China, que era un país agrícola. Es decir, que Japón estaba condenado, lo iban a desindustrializar. Felizmente para Japón estalla la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la revolución de Mao Zedong en China, y entonces los norteamericanos dicen, no podemos desindustrializar el Japón. Y el Japón vuelve a reconstruirse industrialmente. Y se reconstruye Toyota. Pero se reconstruye de nuevo con el aval del Estado, con el subsidio. En la década del 70, del 60, los japoneses creen que ya tienen un autito que puede ser competitivo a nivel mundial. ¿Qué quiere decir competitivo? Quiere decir que yo hago este auto que tiene que ser más barato que el que hacen nosotros, más o menos bueno, para que la gente lo compre. Porque si no, alguien, ¿por qué va a comprar un auto del resto del mundo? Si no es más barato y más o menos bueno, la gente compra lo que ya conoce. Ellos creen que tienen ese auto, un auto más o menos bueno y más barato que el auto norteamericano y más barato que el auto europeo. Y montan una cadena de distribución en el año 60
en Estados Unidos y fracasan rotundamente, no venden un autito. Esto provocó un shock, una conmoción en Japón. ¿Por qué? Porque venían desde 1930 poniendo plata al Estado, subvencionando a Toyota. Entonces dice, bueno, el Estado dice, ¿cuánto tiempo más vamos a poner plata en esto? Es ridículo, porque nunca podremos hacer un auto competitivo, nunca podremos hacer un auto que esté en condiciones de competir con Fiat, con Ford, con General Motors, nunca. Y Toyota pide 10 años más. Dice, si en 10 años más no lo logramos, desmantelamos todo. Y finalmente lo logran construir el primer auto competitivo, y hoy Toyota es una de las grandes fábricas del mundo. Pero 4 veces en su historia, 4 veces el Estado japonés rescató de la quiebra a Toyota. Rescató de la quiebra, ¿qué quiere decir? Que la fábrica estaba fundida y el Estado puso la plata para rescatarla de la quiebra para que siga funcionando. Eso es el impulso estatal, un adecuado impulso estatal, porque si el impulso estatal es sobredimensionado, tampoco sirve. Yo siempre pongo un ejemplo en mis clases, quizás muy sencillo, muy simple, pero que es gráfico. El impulso estatal es como si yo agarrara una semilla de roble, una semilla de cualquier árbol, y la pongo en una maceta. Si yo le echo 18 litros de agua a la maceta, ¿qué pasa? Se pudre, no crece nada. El impulso estatal está sobredimensionado. No hay libertad del hombre, no hay espacio a la libertad y la creatividad. Y si no le echo agua, no crece. Sí. Si yo sigo las recetas del neoliberalismo, puedo tener una semilla de roble. En la semilla de roble, en potencia, hay un árbol gigantesco, fuerte, maravilloso. Nosotros somos como roble. Bolivia es como una semilla de roble. Argentina es como una semilla de roble. En potencia tiene todo para ser un gran país, justo, con justicia para todos. Pero en acto, ¿qué es? Nada. En acto es una semilla. Nada, insignificante. Cualquiera puede aplastarla. Pero si la semilla se le echa la cantidad de agua apropiada, se convierte en un árbol gigantesco. Si le echo agua de más, estamos fritos. La planificación absolutamente centralizada del estalinismo, la Unión Soviética, era como echar 18 litros de agua, un impulso estatal sobredimensionado. Ya se había dado cuenta Lenin cuando hace la nueva política económica. Y entonces ahí ustedes ven el ejemplo de un país, Japón, con otra cultura, con otra religión, en otro lugar geográfico totalmente distinto. Pero claro, ustedes podrían decir, bueno, profesor, pero todos esos ejemplos que usted está diciendo son todos ejemplos que comienzan su subordinación en el año 1800 y la continúan, pero son del siglo XIX. ¿Hay algunos más cercanos? Sí, claro. Hay algunos que lo voy a nombrar, no porque tengamos que copiar. No hay ni que copiar a Estados Unidos, no hay ni que copiar a Alemania, no hay que copiar a Corea, no hay que copiar a Japón. Nosotros debemos inventar, no copiar. Pero la experiencia propia nos sirve mucho para no caer en errores que otros han caído. Y ese ejemplo es el de Corea. Yo nací en el año 1963. En el año 1963, en Corea, por familia, se comía un huevo por semana. Y lo comía el padre de familia para tener proteínas, porque no tenían proteínas. En las aulas de la escuela primaria había mínimo 150 alumnos por clase. Corea del Sur era un país absolutamente subdesarrollado. La poca industria que había quedado en el norte, en Corea del Norte. No tenían absolutamente nada. Corea tiene más o menos 89.000 kilómetros cuadrados. Es como en Argentina la provincia del Chaco, muy pequeñita, con el 80% de su territorio montañoso no cultivable. Es decir, nada. ¿Y qué va a hacer Corea? No digo que todo pueda ser limitado por su proceso político muy particular, pero va a realizar una insubordinación fundante. Va a rechazar la inversión directa japonesa. La va a permitir solo los sectores que en el plan quinquenal hayan establecido
que se debe recibir inversión extranjera. Va a aplicar un proteccionismo económico feroz, mucho más importante, mucho más terrible, diría yo. Por eso digo que no creo que sea aplicable en otros lugares, que cualquier Estado se ha aplicado nunca. Y ustedes dirán, ¿y de dónde iban a sacar la plata para comprar las fábricas, las maquinarias para hacer la fábrica? Bueno, tienen muy poco dinero, al punto tal que una de sus grandes exportaciones es el pescado, el tosteo y una cosa increíble que es el cabello humano. Se cortan todo el cabello para exportar cabello humano. Y de ahí sacan unas pocas divisas para crear la primera industria, que es la industria textil. Y a través de sucesivos planes quinquenales, a través de una planificación muy cuidadosa de la economía, va a terminar que Corea, que no producía nada en el año 63, sea hoy una potencia industrial. Miren una cosa. En el año 1976, cuando el gobierno constitucional argentino cae, el golpe es en marzo del año 1976. En el año 76, antes del golpe, la Argentina tenía un producto industrial bruto 4 veces superior al de Corea. 4 veces superior al de Corea. Cuando el gobierno militar argentino, que aplica una política de liberalización de la economía, de importaciones irrestrictas, que desindustrializa la Argentina con esta política, se va. Corea tiene el mismo Producto Bruto Interno que la Argentina. Es decir, ganaba Argentina 4-0, ahora estamos 4-4 iguales. Después del gobierno militar viene el gobierno de Alfonsín, después el gobierno de Menem, que vuelve a ser liberalismo. Le llaman en esa época neoliberalismo. Abre de vuelta la economía indiscriminadamente. No protege la industria nacional. Cuando Menem se retira del gobierno, después de 10 años, Corea supera a Argentina en 4 veces. Es decir, Corea perdía 4-0, empata 4-4, gana el partido 8-4. Porque nosotros aplicamos en Argentina una política de apertura indiscriminada de la economía. Aplicamos la receta del neoliberalismo. Ellos una economía con planes quinquenales, con proteccionismo económico para fomentar la industrialización. Y hoy ellos, que tienen la superficie de la provincia del Chaco, se autoabastecen en materia de leche, huevo y carne y son una gran potencia industrial del mundo. Y nosotros seguimos viviendo en Argentina de la exportación de soja. Pero nosotros tuvimos industria automotriz mucho antes que la tuviera Corea. En el año 53, la Argentina fabricaba sus propios automóviles. Hoy, la Argentina solo ensambla automóviles, no fabrica más motores, que es el corazón del automóvil. Y ahí vemos, con ese ejemplo que le puse de Corea, otro ejemplo totalmente distinto, para que vean que todos los procesos emancipatorios exitosos, todos fueron resultado de una insubordinación ideológica más una adecuada impulso estatal. Pero como el tiempo no se detiene, como la historia no se detiene, y se han hecho la revolución tecnológica, y hay gigantescos estados del mundo, como China, Rusia y los Estados Unidos, nosotros, ustedes en Bolivia, nosotros en Argentina, otros en el Perú, otros en Brasil, tenemos que entender que nuestra insubordinación fundante no podrá ser más una insubordinación fundante en solitario. No es posible realizar una insubordinación fundante solamente en Argentina, solamente en Brasil, solamente en Perú, solamente en Bolivia, solamente en Ecuador. Esta vez, porque el mundo se ha transformado en el mundo de los que mandan en estados continentes, nuestra insubordinación fundante solo podrá ser una insubordinación fundante sudamericana. O hacemos nuestra insubordinación fundante sudamericana, o seremos siempre el coro de la historia y serán siempre nuestros pueblos subdesarrollados, sometidos a la injusticia social. ¿Qué es el umbral de poder? El umbral de poder es el poder mínimo necesario para que una unidad política
no caiga en el estadio de subordinación. Si nosotros nos ubicamos en el 1453, había dos grandes potencias en la Europa mediterránea, Venecia y Génova. ¿Y qué eran? Ciudades-estados. Y eran dos grandes potencias. Dirigían el destino de Europa mediterránea. Ciudades-estados, Venecia y Génova. ¿Hasta cuándo fueron grandes potencias? Hasta que España, en 1492, hizo su unidad nacional. Hasta que Francia hizo su unidad nacional. Hasta que Inglaterra hizo su unidad nacional. Cuando surge el Estado-Nación español, el Estado-Nación francés, el inglés, ¿qué hace? Eleva el umbral de poder. Y a partir de ese momento, Génova y Venecia no son nada. Se convierten en estados subordinados de Francia o de España. Porque Francia y España habían elevado el umbral de poder. La única solución que tenían los italianos de ese momento, y la charlaron entre ellos, se discutió, era que Florencia, Génova y Venecia se pusiesen de acuerdo en hacer la unidad italiana. O hacían la unidad italiana, o Francia y España se lo comían. Y de hecho fue así. Francia invadió el norte de Italia, se peleó con España por su territorio, España se quedó con Sicilia y con Nápoles, después lo invadieron los austríacos, porque no supieron hacer su unidad. No era una cuestión de gusto, era una cuestión de necesidad, porque había España y Francia e Inglaterra construyendo el Estado-Nación elevado al umbral de poder. Pero como la historia nunca se detiene, lamentablemente, cuando Inglaterra se industrializó, elevó de nuevo el umbral de poder, hizo un Estado-Nación industrial. Y entonces todos los que no quieren caer en estado de subordinación tenían que convertirse en Estado-Nación industrial. ¿Por qué España se quedó rezagada de la historia? ¿Por qué España de gran potencia se convirtió en la periferia de Europa? Porque no se convirtió en un Estado-Nación industrial. Y entonces, como Portugal, fueron países subordinados por Inglaterra. Y entonces hay un momento de la historia en que o será Estado-Nación industrial o será Estado subordinado. Pero la historia tampoco se detuvo ahí. Porque de un lado del Atlántico y del otro lado de los Urales, había dos estados que estaban construyendo algo totalmente nuevo. Un Estado-continente. Un Estado-continente. Le decimos continente porque era de dimensiones tan gigantescas que parecía más un continente que un Estado. Había habido imperios gigantes, pero nunca tan compactos. De un lado eran los Estados Unidos, que de 13 colonias eran una salchichita al lado del Atlántico, llegan al Pacífico y construyen un Estado-continente. Tratado de 1848, Guadalupe Hidalgo le roban a México el 60% de su territorio y construyen un Estado-continente. Los rusos van a marchar hacia la Vladivostok, hasta el Japón, hasta el Pacífico, construye un Estado-continente. Estados Unidos hace un Estado-continente industrial cuando Lincoln vence al sur, comienza a industrializarse. Entonces va a ser un Estado-continente industrial. Rusia, con Lenin, a ese Estado-continente lo convierte en un Estado-continente industrial. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética, elevaron el umbral de poder. Y todos aquellos que no quieren ser Estados subordinados tienen que ser un Estado-continente industrial. Nos guste o no, si no uno es el polo de la historia. Entonces nosotros, aunque sea muy difícil, aunque casi sea imposible, o construimos un Estado-continente industrial en América del Sur, o estamos condenados a ser eternamente subordinados, porque para sentarse en la mesa de los grandes, para no ser esclavos, para ser un Estado subordinado, para decidir el curso de la historia y no simplemente seguir lo que otros hacen, tenemos que ser un Estado-continente industrial. O nosotros lo hacemos, nos guste o no, sea difícil o no, pues no tendremos ningún destino. Ahora, ese Estado-continente industrial tiene sus particularidades, en nuestro caso. No será la imitación de los otros. Nosotros tenemos que aprender de sus errores. Entonces será un Estado-continente industrial que se haga de acuerdo a las necesidades nuestras y en armonía con la naturaleza. Nosotros no necesitamos repetir
los errores de contaminación ambiental que realizaron nosotros. Por eso nuestro Estado deberá ser un Estado continente industrial ecológicamente sustentable.